Hola, muy buenas. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Perspectiva Austral y tenemos el honor de presentar el día de hoy a el diputado y periodista, diputado por el Parlamento Europeo, Herman Tertsch, español, que tiene una vasta trayectoria en comunicaciones a nivel europeo y el día de hoy lo tenemos aquí. Muy buen día, Herman. Un gusto Hola, tenerte acá. buenos días a todos. Bueno, Germán, España en estos momentos está teniendo una situación bien compleja y que también repercute en América Latina, en toda la iberósfera. Y quería que nos ilustres un poco sobre esta situación, entendiendo también el grado de complejidad que está llevando esto relativo a que se ha hablado desde Vox incluso de un golpe al Estado de Derecho con la amnistía a los grupos eh, que han propuesto el separatismo, el terrorismo en vuestro país. Sí, bueno, no es Vox quien ha dicho que esto es un golpe al Estado de Derecho, golpe de Estado, en realidad la amnistía porque deslegitima a la democracia y a toda la judicatura y legitima a los criminales y a los golpistas anteriores, que eso es la exigencia que les hacen los separatistas, que le han hecho los separatistas a Sánchez para formar una mayoría, y Sánchez lo ha aceptado, es decir, ya ha incurrido en este delito, en esta felonía. En ese sentido lo han dicho los jueces, lo han dicho las 4 asociaciones de jueces de España, vamos, con una cohesión y una unanimidad desconocida. Lo han dicho las asociaciones de fiscales, lo han dicho los juristas, lo han dicho las universidades, las facultades de Derecho, lo dicen los observadores, lo dicen los partidos de la oposición, algunos más firmemente que otros. Vox siempre el más firme en estas cosas y sobre todo en las cuestiones de derecho y judiciales y jurídicas, que hemos tenido tanta experiencia porque somos el partido que ha llevado a los tribunales a los golpistas en Cataluña. Somos el partido que gracias a sus denuncias fueron llevados al banquillo primero allí y después en la Audiencia Nacional y fueron condenados a 13 años de prisión, de la cual solo cumplieron meses algunos de ellos. Y somos, digamos, un partido, como digo, que tiene que esa lucha, no hacemos lucha solo en el Parlamento ni en la calle y donde haga falta por el Estado de Derecho y por las libertades, sino que lo hacemos también en la judicatura y con eficacia, como digo. Y volvemos a estar en la judicatura, nos hemos querellado contra el presidente del gobierno, contra todos aquellos que desde la mesa del Parlamento han aceptado el meter a trámite esta ley de amnistía, que como decimos, es un golpe de Estado y que deja a los españoles absolutamente indefensos, y sobre todo deja a los jueces también en una situación de absoluta precariedad. Y han comenzado con sus comisiones parlamentarias en el Congreso, aprobadas por ellos, y realmente van a montar unas operaciones de acoso a los jueces para que los jueces no sean el dique legal que necesita todo Estado de Derecho para ser tal cosa. Entonces, lo que se está haciendo es una ofensiva desde el poder legislativo, con ayuda del Ejecutivo, para destruir el otro poder del Estado y, por tanto, acabar con las condiciones reales de lo que es un Estado de Derecho. Por eso nosotros, ya digo, Mm. vamos a estar absolutamente enfrente de todo ello y vamos a dar la batalla en todo momento. Excelente. Bueno, Germán, otra situación, bueno, queda más que claro que este golpe de Estado no es solo un partido, que es el partido que tú
militas, sino que también hay distintas ramas de poderes del Estado que están señalando esto y de suma gravedad porque ciertamente las izquierdas están gozando de una impunidad tremenda al día de hoy. ¿Y cómo ves tú la situación desde el punto de vista de la Unión Europea? Porque hemos visto que es muy extremadamente crítica con Polonia y Hungría, pero al parecer no es de la misma Ahí forma. está, ahí está. Nosotros estamos viendo un doble rasero absolutamente intolerable dentro de la Unión Europea, que concuerda con que hay una mayoría de izquierda socialdemócrata, aunque algunos de ellos se vistan de democristianos o de, digamos, de centro derecha. Al final lo que hacen es simplemente aplicar políticas de la izquierda, políticas de la Agenda 2030, políticas del Pacto Verde, es decir, la agenda globalista. Y en ese sentido hemos visto cómo ha habido una auténtica persecución contra los gobiernos de Hungría y de Polonia. El de Polonia han logrado derribarlo con una injerencia brutal por parte de la Unión Europea permanente, que les ha retirado fondos, miles de millones de euros que les correspondían a los polacos, no se les han dado para crear tensiones, para crear situaciones precarias, para decir que se les dará a otro gobierno si los polacos votan otra cosa, se les dará. Quiero decir que las injerencias por parte de la Unión Europea, de Bruselas, del poder de Bruselas, que está haciendo una ofensiva contra las naciones, que está intentando socavar y liquidar las soberanías con una nueva reforma de los tratados que es irregular, porque es una reforma de los tratados sin pasar por otro tratado. Es decir, no se atreven a ir a otro tratado, saben que las naciones lo rechazarían. Y como no quieren consultar al pueblo porque saben que el pueblo está en contra, están buscando fórmulas por detrás paralelas de buscar leyes que modifiquen los tratados sin modificarlos ellos. Y entre otras cosas quieren quitar la unanimidad de gran parte de casi todo para que realmente allí solo manden los poderosos, los que se imponen. Dicho eso, han estado ayudando masivamente a Sánchez en todos sus 4 años de abusos, de desmantelamiento del Estado de Derecho en España, que ya se ha producido con los otros socios que tiene. Sus otros socios son exterroristas, son separatistas, golpistas también de RC, previamente indultados, son los comunistas que con las relaciones con Cuba, con Venezuela, con todo el foro de Sao Paulo, con todo el narcocomunismo que tenemos, que ya aterrizó hace años en Europa a través de España y que sigue su expansión. En ese sentido, los problemas que tenemos en España, son los mismos que hay en toda la iberosfera, son los problemas iberoamericanos. Nosotros ya no tenemos una democracia europea como tal, tenemos una democracia, una semidemocracia que tiene las apariencias porque hay elecciones y hay partidos, pero los mecanismos que está utilizando el señor Sánchez para aplastar las y para aplastar la legalidad son los mismos que utilizó en su día con sus leyes habilitantes el señor Chávez. En ese sentido, la ley de amnistía es una ley habilitante, como la utilizada por Chávez, pero como la utilizada mucho antes, en el año 33, por el señor Adolf Hitler, para desmantelar la Constitución de Weimar, a través de una ley, no a través de la Constitución. Es decir, que estamos en un proceso realmente, eso lo recordó Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. Estamos en un proceso de deterioro en España gravísimo al que hay que hacer frente y se está haciendo frente por parte de millones de españoles. Ahora lo que necesitamos es que haya una firmeza por parte de la oposición a ellos y que se movilice también la comunidad internacional contra estas fechorías. Ahora hemos dado un paso claro porque ha habido, paradójicamente, el viaje delirante de ofensa de Pedro Sánchez a Israel ha sido un momento en el cual el mundo ha visto lo que es Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez se ha puesto claramente del lado de Hamás, ha llegado a Israel, con él que tiene ministros que ni siquiera condenan las matanzas de Hamás del 7 de octubre, ha llegado a intentar dar lecciones al gobierno israelí
a demandar allí públicamente que paren una operación de autodefensa para liquidar a Hamás, y en realidad lo que está intentando es salvar a Hamás, porque entre sus grandes aliados de Sánchez no solo está Venezuela, no solo están realmente el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, todo eso que conocemos como el magma del narcocomunismo, sino también está Irán. Irán es un socio clave también de este proceso de degradación, de destrucción de la democracia española. Teherán ha estado financiando a Podemos, al partido Podemos, que es fundado en realidad desde Venezuela, desde Caracas, y Teherán está muy presente también en toda la iberosfera con el blanqueamiento de capital, del narcotráfico. Los Hezbollah es como Hamás en Líbano, Claro. es otra de las mascotas, si se quiere, de guerra de Irán, ¿no? En Claro. ese sentido, el deterioro es muy claro. Ahora solo otra prueba tremenda es uno de los grandes críticos de Irán, que sufrió un atentado en Madrid hace 2 semanas, fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, que le dispararon a la cabeza y por un milagro le atravesó la boca la bala, pero no le hizo nada. Quiero decir, se está recuperando ahora tras una operación del maxilar, etcétera, etcétera. El Partido Socialista se ha negado a condenar el atentado contra este político que fue vicepresidente del Parlamento Europeo. Es decir, estamos ante una deriva en la cual el Partido Socialista Obrero Español, que en su día fue un partido, digamos, homologable con el SPD y con otros partidos de la izquierda europea, ahora, al margen de la degradación general de la izquierda en Europa, cada vez más radicalizada y cada vez más minoritaria, en España la izquierda se ha degradado tanto que ha ido hacia unos postulados de violencia muy parecidos a los de los años 30, cuando el Partido Socialista realmente cometió, como con los comunistas y los anarquistas, las mayores atrocidades y crímenes que se produjeron en los años del terror rojo en Madrid y en las zonas ocupadas por la República, por el gobierno de la República, ¿no? Es una evolución muy grave que hay que denunciar en todas partes. Y como digo, este viaje de Israel ha servido para esto, ha servido para que gran parte del mundo que todavía creía que Sánchez era un personaje más o un líder normal, político al uso, se hayan dado cuenta del inmenso peligro que supone este hombre, no solo por su talante, sino por sus socios, que son en su inmensa mayoría son criminales al margen de la democracia. Hola, si llegaste hasta aquí en esta conversación, quiero pedirte por favor que le des me gusta, te suscribas y envíes también este enlace a tus conocidos en las diferentes plataformas y redes sociales. Solo así podremos seguir creciendo en esta comunidad con entrega de contenido de calidad. Bueno, eso queda claro también que la interconexión repercute en toda la esfera, que en En este todo. caso está Petro, está Boric, está, bueno, Venezuela, las peticiones que se están haciendo a Estados Unidos para que retiren las sanciones a Venezuela, y incluso Irán, que tiene uno de sus grandes socios, Bolivia, y Sí, que obviamente muchos países en Latinoamérica ignorando ese poder de influencia, estos aviones que andan claro. blanqueándose con Y con Venezuela, etc. España también, y que vienen por España las maletas de Delphi famosas, las 40 maletas de Delphi que fue a recoger un ministro porque había habido un incidente, pero eso fue una vez, no sabemos cuántas veces vienen, con qué regularidad vienen sin incidentes y nadie se entera. Los vínculos esos, Teherán, Madrid, Caracas, La Paz, Buenos Aires, y también Santiago últimamente. Es decir, quiero decir que el eje está ahí. Quiero decir, Boric se ha querido desmarcar en algunas cosas,
en algunas cosas del Foro de Sao Paulo, como es el caso del acoso a Perú, etcétera, etcétera, pero ahí está, él es un producto, él llegó al poder a través de una desestabilización de la democracia, a través de la violencia provocada por agentes de la gente del Foro de Sao Paulo, perfectamente coordinados, los incendios de las estaciones, todo lo que produce, Claro. es el detonante del proceso, es un proceso de manual de desestabilización de una democracia además tan consolidada, etcétera, etcétera, como es la chilena. Pero tenemos a Lula, hemos tenido, ¿por qué tenemos a un Borrell dirigiendo la política exterior de la Unión Europea que es prácticamente, les hace campaña electoral a Petro y a Lula y a Boric, por supuesto, y a todos los elementos del Foro de Sao Paulo? ¿Por qué tenemos a un elemento Borrell que bloquea una decisión del Parlamento Europeo que exige que se suspenda esa anomalía obscena, que es que la Unión Europea esté financiando a la dictadura cubana? Europa, la Unión Europea, 27 democracias financian regularmente con millones de euros a la dictadura cubana, a los privilegios de la mafia comunista cubana y a las organizaciones de represión del Partido Comunista Cubano. Es una cosa absolutamente delirante y sin embargo sucede. ¿Por qué sucede? Por todos esos canales que desde la iberosfera han entrado también hacia Europa y en los cuales Zapatero, el antecesor socialista, Claro. es clave. Zapatero es el asesor del mayor asesino de América, que es Nicolás Maduro. Y Zapatero es también el asesor del señor Sánchez y le hizo toda la campaña electoral al señor Sánchez, el señor Zapatero. Aquí nada es casualidad, aquí los vínculos son enormes, los dineros de PDVSA han llevado a unos también a unas lealtades y unas obediencias, sobre todo porque hay unos grados de información sobre la gente que obliga a esa dependencia y a esa sumisión tantas veces. Por eso estamos en un momento grave y, como te decía, para resumir, es una situación muy difícil, la más difícil que tiene España desde la guerra civil, sin duda, pero de la cual tenemos que salir movilizando a la sociedad española para, con métodos pacíficos, lograr acabar con la pesadilla que sería tener a un Maduro que se instale y al cual ya no se pueda desalojar porque ya va a falsificar y van a ser, todas las elecciones van a ser una quimera de consulta, ¿no? Muy, muy claro, Germán. Bueno, quería cerrar con la última pregunta antes de que nos vayamos, que era Sí. respecto a tu experiencia respecto a este tema. Eh, Estuviste siendo corresponsal en Europa del Este. ¿Viste el comunismo en su última, el comunismo soviético en su última fase? Sí. Y hoy, con este quiebre de Estado de Derecho, esta agresión o el recauchaje del comunismo, ¿qué paralelo harías tú de este grave riesgo que estamos viviendo hoy en la zona, en la iberosfera y en el mundo occidental? Ah, hay varias cosas que decir. El Foro de Sao Paulo se crea precisamente como reacción al hundimiento del comunismo en el este de Europa y la disolución de la Unión Soviética como metrópoli del comunismo. Castro y Lula son los que deciden formar aquello, después se une Hugo Chávez y Hugo, cuando gana, después mete todo el dinero de aquella industria petrolera que ya no existe, pero que era magnífica, con unos precios además en aquellos años absolutamente tremendos. Había dinero, había liquidez inmensa y así lograron el avance y extendieron el Foro de Sao Paulo. Llegó a tener 15 o 16 gobiernos. Después tuvieron un bajón, pero después han vuelto y ahora ya no han vuelto. Para los que vuelven es para intentar ya crear los mecanismos de quedarse para siempre. Ya tienen la experiencia y no van a soltarlo, y los mecanismos son esos. Eso ha tenido una influencia clara aquí en España. Y lo que vemos, lo que es el paralelo, yo estuve en los años 80 allí y yo vi cómo colapsaban todos los regímenes. Estuve en la caída de todos ellos, de todos los regímenes comunistas de Europa
y en la creación, en la independencia de las repúblicas bálticas, por ejemplo. Pero lo que es clarísimo es la falta de escrúpulos, la falta de legalidad, la arbitrariedad y después la selección negativa. La selección negativa, que está también explicada, explicaba mucho en Nomenclatura, en un libro de Mikhail Poslensky, que es que los peores son realmente los que están al mando y se rodean de otros peores que ellos. Y entonces tenemos, por supuesto, los regímenes tienen una gestión catastrófica. Estos regímenes que se han ido creando, es decir, Boric, si tiene algo es que es un inepto para gobernar, como Petro, es un inepto para gobernar, pero se rodea de otra gente más inepta y expulsan esos regímenes como el régimen checoslovaco de aquellos años después de Dubček, expulsan a todo aquel que sea capaz o que tenga unas características nobles porque es incompatible con la cohesión de esas cúpulas. Y la selección negativa explica los fracasos catastróficos económicos y sociales y explica por qué tienen que recurrir cada vez más a la represión y a la violencia. Porque como nada les funciona, lo único que les funciona al final es el terror. Es el terror. Y entonces es inevitable que nos veamos abocados siempre. Y ahora se está viendo con la violencia en España. En España se está utilizando una violencia contra manifestantes pacíficos en este último mes, que no se ha utilizado en los últimos 20 años contra violentísimos grupos extremistas, separatistas, que intentaban matar policías en manifestaciones, y ni siquiera contra eso siempre se pidió que se contuviera la policía, que tuviera la mínima intervención, y ahora en cambio les están pidiendo a la policía, les están pidiendo daño, violencia y detenciones. Es lo que piden frente a los manifestantes pacíficos, familias enteras, padres, hijos, ancianos, niños, que van a manifestarse en defensa del Estado de Derecho. Ese es el cambio de características, el cambio de talante fundamental de tener en la cúpula a unas personas que se saben delincuentes, porque saben que están violando la ley, porque ellos mismos antes de las elecciones dijeron que era ilegal la amnistía. Hay cientos de grabaciones de Sánchez y de todos sus ministros diciendo no va a haber amnistía porque es ilegal la amnistía, es anticonstitucional la amnistía, no cabe en nuestro ordenamiento jurídico la amnistía porque destruiría el Estado de Derecho. Todo esto está grabado, dicho por ellos, hasta el día de las elecciones. Y un día después de las elecciones empiezan a decir lo contrario y van a aplicar lo que ellos mismos han calificado como crimen y como delito. Es decir, no hay caso quizá de una autoinculpación previa tan masiva y tan documentada como la que hay en el caso de Sánchez y sus ministros, que han dicho, como digo, ante las cámaras, ante millones de españoles, y se repite todos los días en las redes, han dicho que lo que están haciendo ahora es un crimen. Y es así. Sí, está en todos los periódicos y En todas registros. partes. Sí, Están todas las redes llenas de grabaciones donde todos los ministros de ahora y de antes, todos los dirigentes de los partidos que están dicen que la amnistía es un delito. Y que la amnistía es un crimen que va contra la Constitución y que no cabe en la Constitución. Y ahora están todos defendiendo la amnistía y aplicándola. La han llevado al Parlamento y la quieren pasar por el Parlamento. Es decir, son todos criminales según sus propias palabras. claro. Esa es la paradoja. Exacto. Bueno, esperemos que el pueblo español y todo el apoyo que podamos darle desde de todos los países de la iberosfera puedan llevar a que un gran país y un país tan ejemplar como España recupere su libertad, y también las personas que se están manifestando pacíficamente eh, logren también persuadir internacionalmente a este grave hecho que están viviendo. Germán, muchas Muchas gracias gracias. por... Tenemos que defendernos todos porque tenemos los mismos enemigos.
Tenemos Así los es. mismos problemas, somos países hermanos en tantísimos sentidos, no solo en esta maravillosa lengua que compartimos, sino que tenemos tantísimos parecidos que también nuestros enemigos son muy parecidos. Es más, nuestros enemigos son colaboradores y cómplices masivos. Así es. Muchas gracias, Germán, y nos estamos Salud. viendo en una próxima oportunidad. Y Muy toda la bien, fuerza para España. Dios, un saludo. Un saludo. Chao, chao.